te despiertas. El mundo está en calma. La luz grisácea del amanecer se filtra por la persiana y durante un instante eres dueño de ese silencio. Es el momento perfecto para empezar el día con buen pie, para hacer algo por ti. Llevas toda una vida escuchándolo. Levantarse y estirarse es lo mejor para desentumecer el cuerpo. Es ese ritual matutino que parece tan natural como respirar. Ese bostezo muscular que te conecta con el instinto felino de un gato que se estira después de una larga siesta. Y sin embargo, permíteme que te detenga justo aquí en este mismo instante de lucidez matutina. Porque lo que estás a punto de hacer, ese gesto que consideras inofensivo y saludable, puede ser la decisión más peligrosa de tu día. Vamos a desmontar un mito, un engaño silencioso que se esconde tras la cortina de lo que creemos correcto. Vamos a hablar de por qué ese estiramiento matutino, ese que haces con una media sonrisa de satisfacción, puede estar saboteando tu movilidad futura, inflamando tus articulaciones y rompiendo, literalmente, pequeñas fibras de tu cuerpo que ya no son tan elásticas como lo eran a los 20 años. Lo que estás a punto de aprender no es un simple consejo de bienestar. Es una advertencia quirúrgica, un cambio de paradigma que separa a quienes envejecen con dolores crónicos e inflamación constante de quienes mantienen una máquina lubricada, ágil y funcional. Durante décadas el mantra del hay que estirar ha sido repetido por entrenadores, medios de comunicación y la sabiduría popular sin un filtro biológico crucial. El que impone la edad. Tu cuerpo de 60, 70 u 80 años no es el mismo que el de 40. Y sin embargo seguimos aplicando las mismas reglas. Es como si intentaras arrancar un coche clásico un día de invierno en la montaña pisando el acelerador a fondo nada más girar la llave. El motor no está listo. El aceite está frío, espeso, y los metales aún no han tenido tiempo de dilatarse con el calor. El resultado, un tirón, un desgarro interno, un daño que no ves pero que empieza a acumular kilómetros de desgaste prematuro. Este es el momento de mirar de frente a esa criatura fría que eres al despertar. Durante la noche, tu cuerpo no ha estado simplemente descansando, ha estado en un estado de reparación. Sí, pero también de inmovilidad prolongada. El fluido sinovial, ese maravilloso lubricante que permite que tus articulaciones se deslicen como una bisagra bien engrasada, ha disminuido su producción y se ha vuelto más viscoso. Está ahí, pero no está listo para la acción. Tus tendones, esas cuerdas resistentes que unen el músculo al hueso, han perdido parte del agua que los mantenía hidratados y flexibles. Al amanecer, son como una goma elástica que ha pasado la noche en el congelador. Si tiras de ella con fuerza, bruscamente se agrieta. No se parte del todo, pero se forman micro roturas, pequeñas lesiones invisibles que tu cuerpo se apresurará a reparar con tejido inflamatorio. Ahí es donde reside el verdadero peligro de ese saludable estiramiento matutino. Cuando, recién levantado de la cama, te inclinas para tocarte los pies sin doblar las rodillas, o cuando estiras el brazo por encima de la cabeza y tiras con fuerza para sentir cómo cruje la espalda, lo que estás haciendo es aplicar una tensión súbita e intensa sobre un tejido frío, deshidratado y poco preparado. Ese gesto, que a los 30 años era un simple masaje muscular, a los 60 se convierte en una invitación al desastre. No hablo de un desastre dramático e inmediato como una rotura de fibras que te lleve a urgencias. Hablo de algo más sutil y traicionero, la microinflamación crónica. Cada pequeña rotura provoca una respuesta inflamatoria local. El cuerpo envía células reparadoras, se genera un pequeño edema, y con el tiempo, si la agresión se repite día tras día, ese tejido empieza a cicatrizar mal. Pierde elasticidad, se vuelve rígido. Se forma tejido cicatricial que limita el rango de movimiento. Y lo que antes era un dolor puntual al estirarte, se convierte en una rigidez matutina que dura cada vez más tiempo, en una artrosis que avanza más rápido de lo que debería, en una pérdida de movilidad que te hace decir, es que ya no soy tan joven. Y sí, la edad tiene un papel, pero quizás no sea la edad la culpable,
sino el trato que le has dado a tu cuerpo durante esos primeros minutos del día durante los últimos 20 años. Es un proceso de desgaste silencioso. No lo sientes un martes por la mañana, pero lo notas un viernes de dentro de 5 años cuando intentas bajar las escaleras y la rodilla te rechaza con un dolor punzante, o cuando girar el cuello para mirar hacia atrás mientras conduces se convierte en un suplicio. Has estado martillando tus tendones y ligamentos con la mejor de las intenciones, convirtiendo un hábito de salud en un acelerador del deterioro. Por eso es tan importante detenernos aquí y ahora y preguntarnos, si estirar con violencia nada más levantarse es el error, ¿cuál es entonces el camino correcto? ¿Cómo debemos despertar a esta máquina biológica para que nos acompañe con fiabilidad durante todo el día y no nos abandone en el intento? La respuesta no está en la flexibilidad, al menos no en el sentido tradicional que le damos. Olvídate del quiero tocarme los dedos de los pies. Ese objetivo por sí mismo puede ser una trampa. El verdadero objetivo de la primera hora del día no debería ser ganar centímetros de estiramiento, sino algo mucho más profundo y fisiológicamente estratégico. La lubricación articular y la circulación del fluido cerebroespinal. Cambiamos el concepto de elasticidad muscular por el de salud de las bisagras. Cambiamos el tirón por el balanceo. Cambiamos la fuerza por el movimiento consciente. Pensemos en tus articulaciones. La cadera, la rodilla, el hombro, la columna vertebral. Cada una de ellas es una estructura de una precisión y belleza mecánica asombrosas. Están diseñadas para moverse, sí, pero necesitan un precalentamiento. El fluido sinovial que las lubrica funciona como el aceite de un motor. Cuando está frío, es espeso y no fluye bien. ¿Cómo se calienta y se distribuye ese aceite? No dando un golpe seco al acelerador, sino dejando el motor al ralentí unos minutos, dejando que las piezas empiecen a moverse suavemente, sin carga para que el aceite vaya llegando a todos los rincones. En tu cuerpo ese ralentí se llama movimiento articular sin carga. Son esos gestos suaves, de pequeño rango, que no pretenden estirar el músculo hasta su límite, sino simplemente decirle a la articulación: buenos días, vamos a empezar a movernos, prepara el lubricante. Imagina que estás sentado en el borde de la cama. En lugar de lanzar un estirón de isquiotibiales, lo que haces es empezar a mover suavemente los tobillos haciendo círculos. Un movimiento pequeño, casi insignificante, pero que activa la producción de fluido en la articulación del tobillo. Luego flexionas y extiendes las rodillas suavemente, sin forzar, sintiendo cómo el cartílago empieza a recibir ese primer mensaje de movimiento. Luego pones las manos en las caderas y dibujas círculos con la pelvis. Este es el movimiento estrella. Mover la pelvis no es un estiramiento, es una caricia a la zona lumbar y a las caderas. Es la forma más eficaz de empezar a distribuir líquido sinovial en las articulaciones que más soportan tu peso. Y luego está la columna. La columna vertebral no es solo un palo de huesos, es un eje flexible que alberga y protege el tesoro más delicado, la médula espinal y las raíces nerviosas. Alrededor de ella circula el fluido cerebroespinal, un líquido que nutre tu sistema nervioso, amortigua los impactos y elimina desechos metabólicos. Durante la noche este flujo se ralentiza. Al despertar necesitas reactivarlo, pero no con torsiones bruscas. Necesitas un movimiento sutil, una bomba que ponga en marcha esa circulación. Ahí es donde entran en juego movimientos como el gato suave, ese arqueo y redondeo de la espalda que imita el estiramiento de un felino, pero hecho con una lentitud y una conciencia exquisitas. O las rotaciones de tronco sentado, pero con una toalla enrollada en la zona lumbar para no forzar las vértebras. Se trata de generar un espacio, un pequeño descompresor en cada vértebra, para que el fluido pueda moverse, para que los discos intervertebrales, esos amortiguadores gelatinosos que con la edad pierden hidratación, empiecen a rehidratarse con el movimiento. Este enfoque cambia radicalmente la experiencia matutina. En lugar de una lucha contra la rigidez,
se convierte en una ceremonia de lubricación. Tú, en lugar de buscar la elongación forzada, buscas el chasquido suave, el chasquido que no sale de un tirón seco, sino del movimiento repetido que permite que el aire y el fluido se reacomoden en las cápsulas articulares. Ese pequeño crujido que a veces oyes al girar el cuello suavemente no es malo en sí mismo, es simplemente la liberación de gas. Lo malo es el tirón violento que busca ese crujido a toda costa. Si lo consigues forzando, has dañado el tejido. Si aparece de forma natural después de un movimiento suave, es solo la articulación diciéndote que se está poniendo en marcha. Ahora, profundicemos en la anatomía de este error. Cuando realizas un estiramiento balístico o estático e intenso en frío, no solo estás arriesgando los tendones. Estás afectando a los usos neuromusculares, unos pequeños sensores dentro de los músculos que detectan la longitud y la velocidad del estiramiento. Si tiras de ellos bruscamente, su reacción protectora es contraerse, precisamente para evitar que te lesiones. Es la paradoja del estiramiento brusco. Cuanto más fuerte tiras, más se resiste tu músculo. Y en esa lucha entre tu voluntad de estirar y el reflejo protector de tu cuerpo, el que pierde es el tejido. Se genera tensión, se bloquea la circulación sanguínea en la zona y, lejos de relajarte, has creado una micro batalla interna. Por el contrario, el movimiento suave y repetido engaña a ese reflejo protector. Le dice al uso neuromuscular: no pasa nada, no hay peligro, solo nos estamos moviendo suavemente. Entonces, el músculo se relaja, permite que la sangre fluya, y con ese flujo sanguíneo llega el calor, y con el calor la verdadera elasticidad. Es el calor interno generado por el movimiento, no por una fuente externa, el que prepara el tejido para cualquier demanda posterior. Por eso es tan importante esa primera fase de calentamiento articular que dura al menos 10 minutos. No se trata de sudar, se trata de despertar. Pongamos ejemplos concretos para que visualices tu nueva rutina. Olvida el clásico estiramiento de pie, con las piernas estiradas, intentando tocar el suelo. Eso es un crimen para la zona lumbar y los isquiotibiales de una persona mayor. En su lugar, siéntate en el borde de la cama o en una silla. Con las piernas ligeramente separadas, desliza las manos suavemente por los muslos hacia las rodillas, bajando el tronco solo hasta donde te resulte absolutamente cómodo, sin dolor. Mantén la espalda lo más recta posible, no la redondees. Luego, vuelve a subir. Repite este movimiento 10 veces como una pequeña bomba de fluido para la espalda y las piernas. No estás estirando, estás movilizando. Estás diciéndole a tus vértebras que empiecen a separarse y juntarse suavemente para que los discos se hidraten. Para el cuello, nada de giros bruscos o inclinaciones forzadas. Simplemente lleva la barbilla hacia el pecho muy lentamente, como si quisieras esconderla, y luego vuelve a mirar al frente. Después lleva la oreja derecha hacia el hombro derecho sin levantar el hombro. Quédate en el punto donde sientas una tensión suave, no dolor. Respira ahí. Vuelve al centro, lado izquierdo. Estás regando el jardín de tu cuello, no arrancando las malas hierbas de raíz. Para los hombros, haz círculos hacia atrás con los hombros. Parece un gesto banal, pero es fundamental para la salud de la articulación glenohumeral y para evitar esa postura encorvada que tanto daño hace a la respiración y a la autoestima. Tú mueve los hombros hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo y hacia adelante en un movimiento fluido, como si estuvieras dibujando círculos lentos en el aire. Notarás cómo tras unas cuantas repeticiones la tensión acumulada durante la noche empieza a disolverse. Y luego está el gran olvidado, la respiración. No es un ejercicio aparte, es el combustible de todo el proceso. Inhala profundamente por la nariz cuando prepares el movimiento y exhala suavemente por la boca cuando ejecutes la fase de movilización o de suave torsión. La respiración profunda masajea los órganos internos, mueve el diafragma y crea una presión interna que también ayuda a la circulación del fluido cerebroespinal alrededor de la médula.
Sin una respiración consciente, estos movimientos son solo gimnasia. Con ella se convierten en una práctica de salud integral. Esta nueva perspectiva tiene una implicación fascinante. Redefine lo que significa ser una persona activa y saludable después de los 60. Durante años, la cultura del fitness nos ha vendido la imagen del abuelo en forma como aquel que todavía puede hacer el pino o correr maratones. Y eso está bien para unos pocos, pero para la gran mayoría la verdadera salud no está en la proeza, sino en la ausencia de dolor y en la preservación de la función. La verdadera fortaleza de un cuerpo longevo no es la capacidad de estirarse como un acróbata, sino la capacidad de moverse sin fricción, de sentarse y levantarse de una silla sin usar las manos como apoyo, de girar el tronco para coger algo del asiento trasero del coche sin un lumbago, de caminar por un terreno irregular sin que la rodilla falle. Esa es la nueva métrica del éxito. Y se construye en esos primeros minutos después de abrir los ojos. Se construye con la decisión consciente de no agredir, de no imitar los hábitos de un cuerpo de 30 años, de respetar la sabiduría de un organismo que ha vivido décadas y que necesita un trato más exquisito, más lento, más inteligente. Es un cambio de mentalidad que cuesta al principio porque estamos programados para creer que más es mejor y que sin dolor no hay ganancia. Nada más lejos de la realidad en esta etapa. Aquí, la ganancia está en la suavidad, y el dolor es una señal de alarma que debemos escuchar con la máxima atención. Piensa en tus articulaciones como si fueran las bisagras de una puerta antigua en una casa con mucha historia. Si cada mañana al abrirla, la golpeas con violencia, el óxido y el desgaste harán que cada vez chirríe más y que, finalmente, la puerta acabe desencajada. Pero si cada mañana la abres despacio, con suavidad, y le pones una gota de aceite cerca en ese aceite eres tú, con tu movimiento consciente, la puerta se moverá silenciosa y eficiente durante muchos años más. Esa puerta eres tú, y la casa es tu vida, tu independencia, tu capacidad para disfrutar de un paseo, de jugar con tus nietos, de bailar en una boda. Es crucial entender que este cambio de hábito no solo previene lesiones a largo plazo, sino que tiene un efecto inmediato en cómo te sientes durante el día. Cuando empiezas la mañana con una movilización articular suave, el sistema nervioso se activa de forma gradual y armónica. No sufres ese shock de despertar y lanzarte a la ducha o al desayuno con el cuerpo aún dormido. La transición es más amable. Te sientes más centrado, más presente. La conexión mente-cuerpo que estableces en esos 10 minutos de movimiento consciente marca la pauta para el resto del día. Te vuelves más consciente de tus límites, más respetuoso con tus sensaciones, y eso te protege no solo en la mañana, sino en cualquier actividad que emprendas después. Además, al priorizar la lubricación sobre la flexibilidad, estás abordando una de las causas principales de la rigidez asociada a la edad. La artrosis. La artrosis no es simplemente desgaste, es un proceso complejo donde el cartílago se deteriora. Muchas veces porque la articulación no ha recibido el movimiento y la nutrición adecuados. El cartílago no tiene riego sanguíneo directo, se nutre por un proceso de esponja. Cuando la articulación se mueve, el cartílago se comprime y se expande, absorbiendo líquido sinovial y expulsando desechos. Si no mueves la articulación o si la mueves mal, el cartílago se desnutre y se vuelve quebradizo. El movimiento suave y regular de la mañana es, por tanto, el desayuno de tu cartílago. Le estás dando de comer, le estás dando de beber. Y no olvidemos la columna. Los discos intervertebrales son como pequeñas almohadillas de gel. Durante el día, con la gravedad y el movimiento, pierden líquido y se comprimen. Por la noche, al estar tumbados, se rehidratan parcialmente. Al levantarte están en su punto máximo de hidratación, pero también son vulnerables. Un movimiento brusco de flexión o torsión puede hacer que el núcleo del disco protruya, generando una hernia. Por eso la primera hora del día es el momento más crítico para la columna. No debes doblarla bajo carga, debes mimarla.
Los ejercicios de movilización suave, como el gato o las flexiones laterales sentado, lo que hacen es distribuir esa presión de forma homogénea y fortalecer la musculatura profunda que protege las vértebras. Este conocimiento es poder. Te libera de la tiranía de los estiramientos forzados y te da las riendas de un envejecimiento activo y libre de dolor. Te permite ser el guardián de tu propio cuerpo en lugar de un mero inquilino que maltrata la vivienda sin saberlo. La próxima vez que te despiertes y sientas esa rigidez matutina, no la veas como un enemigo a batir con un estirón rápido. Vela como una señal, un mensaje de tu cuerpo que te pide: por favor, hoy empieza con calma. Acompáñame. Vamos a despertar juntos, poco a poco. Imagina tu rutina ideal. Te levantas, vas al baño, bebes un vaso de agua con fundamental para empezar a hidratar los tejidos desde dentro. Luego vuelves a tu habitación o te sientas en un lugar tranquilo. Y durante 10 minutos te dedicas a ese ritual. Movimientos de tobillos, rodillas, caderas. Rotaciones suaves de columna. Círculos de hombros. Movilización de cuello. Respiración profunda. No necesitas esterilla, ni ropa especial, ni conocimientos avanzados. Solo necesitas la intención de hacerlo bien. Al terminar te levantas y notas la diferencia. Tu cuerpo está despierto, sí, pero no agitado. Está listo para la ducha, el desayuno y el mundo exterior, pero lo hace desde una base de calma y estabilidad. Con el tiempo, este hábito se convierte en un ancla. No solo protege tus articulaciones, sino que protege tu estado de ánimo. Es un momento de autocuidado real, alejado de las exigencias del reloj y las obligaciones. Es un regalo que te haces a ti mismo, una declaración de intenciones de que tu bienestar importa, de que mereces envejecer con dignidad, movilidad y alegría. Y lo mejor de todo es que los beneficios son acumulativos. Tú no solo notarás que te duele menos la espalda por la mañana, sino que con el paso de las semanas y los meses, descubrirás que actividades que antes te suponían un esfuerzo, como levantarte de un sillón bajo o agacharte a recoger algo del suelo, se vuelven más fáciles. Tu rango de movimiento aumentará, pero no porque hayas forzado un estiramiento, sino porque has desbloqueado la articulación, has reducido la inflamación crónica y has fortalecido el entorno muscular que la sostiene. Es la paradoja del movimiento inteligente. Al pedirle menos a tus tejidos en el momento más inapropiado, ellos te darán mucho más a largo plazo. Al renunciar al estiramiento violento, ganas en movilidad funcional. Al abrazar la lentitud y la suavidad matutina, aceleras tu capacidad de moverte con libertad durante el resto del día. Es una lección de humildad biológica que la edad nos regala si estamos dispuestos a escucharla. Nuestro cuerpo no es un enemigo que hay que domar, es un compañero de viaje que hay que cuidar. Y como cualquier compañero de viaje valioso, merece que empecemos cada etapa del camino con una sonrisa, un gesto amable y el compromiso firme de no hacerle daño. Así que mañana, cuando la luz del alba te despierte, recuerda esto. Detén ese impulso automático de arquearte y tirar. En lugar de eso, siéntate al borde de la cama. Siente tus pies en el suelo. Respira. Y empieza el viaje de la lubricación, el viaje de la vida sin fricción. Tu yo del futuro, ese que podrá seguir subiendo escaleras, paseando por la playa y abrazando fuerte a los que quiere, te lo agradecerá. No es un simple cambio de rutina, es una evolución en tu relación con el tiempo y con tu propia mortalidad. Es la diferencia entre simplemente envejecer y envejecer bien. Y todo empieza con una decisión mañana por la mañana, en ese instante mágico en que el mundo aún está en calma y tú tienes la oportunidad de elegir el movimiento sabio frente al impulso heredado. Elige la lubricación. Elige la salud. Elige la vida.